Bienvenidos a Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy estamos con Carlos Casas Tragodara, investigador del CIUP y decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Hoy vamos a hablar de planificación y presupuesto público durante la crisis económica. Bienvenido, Carlos. Gracias, José Ignacio, por la invitación. Es un gusto estar aquí en Punto de Equilibrio, que como te mencioné anteriormente, desde los 80 fue uno de los creadores y seguimos, y qué bueno que siga después de tanto tiempo esta iniciativa de Punto de Equilibrio, ¿no? Bienvenido, Carlos. Entonces, comencemos con la entrevista. El Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto público 2021, que asciende a 183.000 millones de soles aproximadamente. ¿Cuáles son los principales cambios que este presenta frente al 2020 y qué opinas de los mismos? A ver, en primer lugar, lo que tenemos es, bueno, hay un ligero incremento de 2.3%, creo, con respecto al año anterior, lo cual representa un esfuerzo bastante grande por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los ingresos tributarios están cayendo fuertemente, ¿no? Debido a la menor actividad económica, debido o sea, vamos a tener menos pago del IGB, porque la actividad económica está cayendo en 20%, o si cae en 12%, pero digamos los meses a previos, con caídas de 35, 40%, el IGB cayó muy fuerte, y obviamente las utilidades de las empresas van a ser muy pequeñas, lo cual implica que el próximo año la regularización del impuesto a la renta que hacen las empresas también va a caer fuertemente, ¿no? Entonces tenemos dos golpes muy serios y a pesar de eso el presupuesto se está incrementando porque hay necesidades que cubrir, ¿no? Y uno de los cambios que ya se veía venir era que el gasto en salud y el gasto en educación se están incrementando, ¿no? Educación siempre es el rubro en el que más se gasta, y el tercero es salud, digamos, ¿no? Entonces, están habiendo incrementos que si bien sonarán poco significativos, pero que es un gran esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y ahora la pregunta es, oye, ¿cómo, si se están cayendo los ingresos y las empresas van a pagar probablemente menos impuesto a la renta el próximo año, cómo se está financiando eso? Y cuando uno ve la fuente de financiamiento, lo que vamos a tener es que se está previendo que cerca de 47.000 millones de soles van a provenir de endeudamiento, ¿no? Entonces, hemos mantenido el endeudamiento bajo, pero digamos hay que recurrir, dado que la recaudación todavía va a seguir baja el próximo año, a endeudarnos. Claro, justamente como tú mencionabas, ¿no? Debido a la menor actividad económica y al desfavorable contexto internacional producto del COVID-19, la recaudación tributaria ha venido cayendo durante los últimos meses, ¿no? Sin embargo, pues, como también tú has mencionado, el proyecto de ley de presupuesto público contempla un aumento, ¿no? ¿Este aumento te parece realista considerando la crisis que tenemos ahora? ¿Y cómo explicar que con menos ingresos se planee, pues, gastar más? Bueno, en general, mira, tenemos la necesidad de seguir gastando, ¿no? Tenemos la necesidad de inyectar recursos a la economía por varias razones. Uno, como te dije, para mantener los gastos en salud, que están siendo mayores y van a seguir siendo mayores mientras no salga la vacuna, o cuando salga la vacuna hay que comprar la vacuna, hay que vacunar a todo el mundo, la cadena del frío, o sea, es una inversión fuerte que vamos a tener que realizar como país para mejorar todos los servicios de salud por un lado y poder vacunar a la gente. Ese es un punto que es ineludible. Y en el caso de educación, lo que tenemos es que debido a la crisis está habiendo un traslado de alumnos de colegios privados a colegios públicos, lo cual significa que va a haber una mayor presión, ¿no? Entonces, son cosas que en verdad estaban ocurriendo y que no se pueden dejar de atender. Después tenemos todo lo vinculado a transportes, porque en transportes se ha priorizado en función a que atado a transportes va a estar vinculado este programa llamado Arranca Perú, ¿no? Que es un programa que busca generar empleos temporales mientras dure la crisis. El riesgo siempre ahí es que en el Perú lo temporal se vuelve permanente, pero bueno, digamos, es una buena idea que se contraten personas para que puedan realizar labores de mantenimiento y no se deteriore la infraestructura. Y por otro lado tenemos todo el tema de protección social y todo lo que tiene que ver con el pliego del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social,
porque los bonos se han anunciado, van a continuar. ¿No? Hay gente que ha perdido el empleo, vemos las cifras que cada vez estamos hablando de la pérdida de 3 millones de empleos, o van entre 3, 4, 5 millones de empleos, que obviamente están pasando al sector informal, y los sectores más vulnerables deben recibir algún recurso para poder mantenerse, digamos, consumiendo por lo menos lo mismo, y también, o por lo menos lo mínimo, y también poder gastar algo, inyectar recursos en la economía, ¿no? Para poder, de alguna manera, reducir el impacto, el choque negativo que estamos teniendo en la economía, ¿no? Que es tanto un choque de oferta, porque se dejó de operar en muchos sectores, y un shock de demanda, porque, digamos, los dos principales componentes de la demanda, que son la inversión y el consumo. La inversión se ha paralizado, está cayendo a cifras récord, está cayendo a cerca del 40% la inversión en general, alrededor de eso, ¿no? Porque, y aquí quisiera hacer una tingencia, ¿no? El hecho de que salgan números exactos de decir la caída del PIB va a ser 12%, y otros dicen no, va a ser 12.5%, y otros dicen no, va a ser 14%, en verdad es jugar una lotería, porque con tanta incertidumbre lo mejor sería dar un rango, ¿no? Uno podría decir que el PBI podría caer entre 12 y 17%. El rango es bien amplio, pero la incertidumbre y todo lo que puede ocurrir en el futuro es más creíble decir que va a caer en un rango, ¿no? El MEF pronostica que este año va a caer en 12%, y se podría tomar como algo que sí es probable, pero tiene una poca probabilidad de ocurrir. Ese es el escenario, digamos, optimista, ¿no? Y una caída del 17% podría ser un escenario pesimista, pero dada la incertidumbre que hay a nivel internacional, política también, ¿no? Porque vienen elecciones en Estados Unidos, el conflicto entre Estados Unidos y China parece que no va a terminar. Puede haber un recrudecimiento del COVID, ¿no es cierto? Podemos tener la segunda ola de contagios en el país, y lo que sería terrorífico, de terror para la economía, sería que otra vez tuviéramos una cuarentena generalizada como la que tuvimos entre marzo y junio. Esos son choques que van a ser fuertes, ¿no? Por otro lado, también lo que tenemos es que la economía está sufriendo un cambio estructural, ¿no? No son cambios permanentes, o sea, los ingresos están cayendo permanentemente, pero la estructura productiva sí está sufriendo un cambio, ¿no? O sea, obviamente el turismo no va a volver a ser el mismo después de esto, ¿no? El comercio tampoco. De hecho, la migración que está habiendo hacia comercio electrónico también está llevando a que haya todo un cambio, ¿no? De hecho, esta reunión que estamos teniendo ahora, hace unos 6 meses, 7 meses hubiera sido impensable, ¿no? Porque hubiera sido en vivo y nadie pensaba que estas tecnologías se pudieran utilizar. Entonces, está habiendo este cambio estructural que definitivamente tiene que llevar a que nos ajustemos, y el presupuesto tiene que ser consistente también con eso, ¿no? Entonces, por eso se están priorizando en transportes, y bueno, en el sector transportes, pero también ahí entra comunicaciones, el hecho de poder mejorar el internet, porque ahora todos vamos a trabajar desde nuestras casas, ¿no? Y también esto lleva implicaciones de distinta índole, ¿no? Si uno revisa el presupuesto, por ejemplo, en el largo plazo, el impuesto a los combustibles es un impuesto importante, y ya hacía varios años se venía discutiendo a nivel internacional qué van a hacer los gobiernos cuando todos los automóviles sean eléctricos. Cuando todos los automóviles sean eléctricos, no vamos a tener una fuente de ingresos tributarios como la que tenemos ahora. Entonces, habían cambios que se venían, y obviamente hoy día tenemos una menor recaudación porque, no sé, en mi caso, en tu caso, en el caso de muchos, no salimos, la gente no sale a la calle como antes, con lo cual se está consumiendo menos combustible. Bueno, el lado bueno es que no se contamina, el lado malo desde el punto de vista fiscal es que no se recauda, ¿no? Entonces, la idea es que estos sectores sí están viéndose afectados, pero el presupuesto tiene que acompañar esta reconversión de la economía, ¿no? Y eso creo que es un tema en donde también tenemos que trabajar en equipo con multilaterales, en recolocar a la gente, ¿no? Gente que está perdiendo empleos en sectores que probablemente no vuelvan a ser los mismos, como por ejemplo tener programas de reconversión laboral para que trabajen en un entorno mucho más digital, ¿no? que existía hasta marzo,
Hoy día todo, a partir de ahora todo va a ser mucho más digital y se va a necesitar gente que maneje ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos, ese es el entorno en el cual el presupuesto se maneja. Perfecto. Y las funciones que han sido priorizadas en el presupuesto público son educación, planeamientos, gestión y reserva de contingencias, además de salud y transporte. ¿Tú crees que algún otro sector debió ser favorecido? ¿Y en qué sectores consideras que debería enfocarse el gasto público para apuntalar la reactivación de la economía peruana? Mira, para la reactivación, el principal rubro, empezando por la última parte de tu pregunta, tendría que venir por el lado de la inversión pública, ¿no? La inversión pública en obras que realmente generen una mejora en la competitividad de la economía y una reducción en los costos logísticos, ¿no? La idea no es construir un puente en un sitio en un distrito que puede ser muy importante para el distrito, pero va a beneficiar a 200 personas, que es necesario, no hay que dejar de atenderlas, pero también en paralelo debemos tener obras grandes que permitan, por ejemplo, conectar 2 departamentos. O sea, ejemplo típico, Huancavelica e Ica, ¿no? Huancavelica e Ica, y lo que hemos visto es que mucha gente dice, oye, no hay una buena carretera entre Huancavelica e Ica. Si hubiera una buena carretera entre Huancavelica e Ica, probablemente muchas plantas de transformación de los productos de agroexportación podrían constituirse en Huancavelica, que el costo de la mano de obra es más barato y mejoraría la competitividad, ¿no? Entonces, el gasto en inversión es clave porque mejora las condiciones de vida en el largo plazo. Y ahí es donde hay que dejar de ver a la inversión pública, siempre se le ve, no se gastó la inversión, o sea, la inversión no se ejecutó y por tanto no creció el producto, pero esa no es la función de la inversión pública. La función de la inversión pública es dotar de infraestructura a todo el país para mejorar la competitividad y asegurar que los ingresos de las personas mejoren en el tiempo. Cuando uno ve los sectores, yendo a la primera parte de tu pregunta, el primer sector, bueno, es educación, salud. La parte de planeamiento, etcétera, es un sector que, bueno, siempre ha sido alto porque es toda la parte de la gestión, todo el back office, ¿no? Todo el back office del Estado, en donde están pues todos los sistemas administrativos o todo lo que se puede llamar como la burocracia, digamos, ¿no? Pero que permite que todo funcione, porque ahí está todo el tema de los funcionarios de presupuesto, de tesorería, de contraloría, etcétera. Todo eso entra en ese sector. Ahora, algo que llama la atención con respecto a años anteriores es el aumento de la llamada reserva de contingencia. Esta reserva de contingencia, por ley, dice que de los ingresos del Estado, o sea, de los ingresos por impuestos del Estado, 1% debe destinarse a esta reserva de contingencia, que es justamente para atender algo que pueda aparecer y que no hemos previsto, ¿no? O sea, para una emergencia. Pero obviamente ha aumentado fuertemente porque, por lo mismo que te he comentado al inicio de la entrevista, ¿no? Hay mucha incertidumbre y no sabemos por dónde nos pueden venir las balas. O sea, tenemos que estar preparados porque nos pueden venir por distintos lados. Puede haber un recrudecimiento, como decía, del COVID, puede haber temas de una crisis financiera internacional, porque también hay un riesgo de eso, ¿no es cierto? O una crisis, por ejemplo, de que la gente no le paga a los bancos y los bancos también empiecen a entrar en quiebra, o lo que te he dicho, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, todo eso hace que debamos tener una reserva relativamente grande para poder responder rápidamente a las emergencias o a los imprevistos que vayan surgiendo, que sabemos que pueden venir, pero no tenemos certeza de por dónde. O sea, ojalá se descubra la vacuna mañana y por ahí no tendríamos problemas, pero pueden aparecer por otro lado porque esta pandemia ha generado que se activen una serie de alarmas, ¿no? Que en cualquier momento, esperemos que no, pero en cualquier momento alguna de ellas podría, digamos, activarse y generar un entorno internacional no muy bueno. O sea, de hecho el PBI mundial va a caer, pero también a nivel interno, encima de todo la crisis sanitaria, también tenemos la inestabilidad política, ¿no? Que también genera un problema bastante serio y una presión muy fuerte una presión que podría ser muy fuerte sobre el presupuesto del próximo año y de los siguientes años. Sí, y justamente me mencionabas el rol de la inversión pública para la recuperación, y yo quería preguntarte, ¿qué rol crees que debería tener la inversión privada también? A ver,
La inversión privada per se, o sea, a ver, cuando uno analiza la inversión, para tener el mapa de la inversión en total en el Perú, 20% aproximadamente es inversión extranjera, no es la principal, 20% es la inversión pública y el 60%, el grueso de la inversión, es privada nacional, no son empresas chicas, medianas, microempresarios que hacen inversión. Entonces, en verdad, ellos no es que se pueda manejar de una manera automática y que yo presiono un botón y la gente va a empezar a invertir, sino que los inversionistas son bastante sensibles a la incertidumbre y a las señales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, creo yo que más bien debe ser una actitud de generar incentivos o generar señales para activar la inversión pública, la inversión privada, perdón. Uno de ellos, como te digo, es la inversión pública. Si tú haces buena inversión pública que baja costos, etcétera, la gente se puede empezar a animar a invertir, a los privados podrían animar a invertirse. Si vas a impulsar obras de infraestructura grandes, obviamente cuando hay obras grandes de infraestructura, se anuncia la línea 3, la línea 4 del metro, se anuncian distintas obras, entonces eso en verdad genera lo que se denomina un efecto multiplicador en la economía y eso puede generar que se active también de alguna forma la inversión privada. Y por el lado de la inversión extranjera están los grandes proyectos mineros, ¿no es cierto? Tenemos Quellaveco, que es uno de ellos, que parece que se va a reiniciar la etapa de construcción. Hay otros por ahí también, pero claro, cuando estos grandes proyectos mineros se reactivan y están en la etapa de construcción, es la etapa en la cual más gasto se realiza y más empleo se genera, ¿no? Y eso te va jalando a los proveedores, ¿no? Y los proveedores también van a tener que invertir, entonces también hay un efecto multiplicador que puede tener la minería. Pero si yo, inversionista pequeño, veo que los grandes proyectos mineros se activan y la inversión pública realmente se activa con estos proyectos grandes, yo quizás lo pensaría, ¿no? Pero igual siempre sería bastante, digamos, cauto en mis decisiones, ¿no? De hecho, lo que uno puede, conversando con distintas personas, dice, oye, yo tenía un dinero que iba a destinar a un proyecto, un mediano, digamos, inversionista, y bueno, dadas las condiciones políticas y como está el país, mira, mi proyecto no va, entonces, ¿qué estoy haciendo? Ese dinero lo estoy sacando del país, o sea, en un instrumento legal, no que esté fugándose la plata en maletas, sino que compran un bono fuera, compran una acción fuera, esperando que se mantenga el valor del dinero para cuando las cosas mejoren poder invertir en el Perú, ¿no? Pero la inversión privada responde a señales, responde a expectativas, responde a la incertidumbre. Y si tenemos la incertidumbre política todavía, que estamos en esta semana en que donde la ministra de Economía no ha sido censurada, parece que el presidente ya no lo sería, pero esto va a dejar heridas, ¿no? Yo creo que esto va más bien a generar ya no una guerra abierta, sino una guerra de guerrillas, ¿no? entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en ese contexto obviamente nadie se va a animar a invertir. Igual con las decisiones de consumo, o sea, basta pensar, los patrones de consumo han cambiado. Yo tenía ternos, sacos que usaba cuando iba a la universidad y resulta que ahora pues toda esa ropa está guardada y lo único que uso son 4 jeans en la semana, que los cambio, los lavo y nada más, ¿no? Entonces, los patrones de consumo han cambiado bastante, entonces ante un consumo cauto, porque están cayendo los ingresos y está disminuyendo los empleos, obviamente, ¿quién va a invertir en un sector, por ejemplo, que iba a estar orientado al consumo, ¿no? a proveer las necesidades de ciertos consumidores? Entonces, ahí sí yo veo bien difícil en el contexto económico en el cual estamos, sumado al político, que la inversión privada se recupere, salvo el segundo semestre del siguiente año, ¿no? O sea, probablemente hay un pequeño rebote. La caída va a ser tan fuerte este año que el próximo año cualquier indicador que tú compares va a estar mejor que, o sea, el 2021 va a estar mejor contra el 2020, pero comparado con los niveles precrisis todavía vamos a estar por debajo, porque creo que en el caso de la inversión y del consumo sobre todo, y todo eso, lo que genera empleo, todo el mundo va a esperar cuáles son los resultados de las elecciones para saber cómo van a venir los siguientes 5 años, ¿no? Pero eso para mí es un problema porque cada 5 años ocurre lo mismo, ¿no? Ocurrió el 2016, ocurrió el 2011, el 2006, el
el 2001, digamos, cada presidente que salió electo con miedos, ¿no? De hecho, la administración Toledo entró con un discurso populista y después cambió. Cuando volvió el presidente García, todo el mundo creía que venía el presidente García de los 80s y en verdad cambió. Con el presidente Humala también, ¿no? Había todo un discurso, digamos, contra el establishment y contra el modelo económico, pero al final siguió con el modelo económico. En el caso que cuando ganó el presidente Kuczynski fue por miedo a que saliera una opción de izquierda, ¿no? Y ahora otra vez estamos en lo mismo, ¿no? No hemos, a pesar de los logros económicos que hemos tenido en el país, en crecimiento, no en distribución, ojo. O sea, aquí siempre mi punto es, la parte macro, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, la Superintendencia, han hecho su trabajo. El problema es que se han generado los recursos, pero digamos, la entrega directa a la población de los servicios y los productos, eso es lo que ha fallado, ¿no? Ahí es donde está la corrupción, ahí es donde está la burocracia, donde está la ineficiencia. Entonces, alguien es el que genera la plata, ¿no? O sea, alguien genera la plata, después alguien es el que administra, y el que administra y el que ya se encarga de estar en contacto con la población es el que está fallando. Y ahí entran tanto los ministerios y también, obviamente, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Todo el mundo creo que está en lo mismo. Si queremos decir que hay falta de capacidad y que todos los alcaldes son ladrones, creo que es generalizar de una manera que no es la adecuada. Y también si pensamos que el sector nacional es lo máximo y puede ejecutar todo, también estamos exagerando, ¿no? Creo que hay que medir en cada caso según su capacidad. Y hace dos preguntas, creo, te comenté acerca de los rubros que habían tenido el mayor aumento, ¿no? Pero también han habido rubros que han caído, ¿no? Para el presupuesto público 2021, las dos funciones cuya variación anual ha sufrido la mayor caída son previsión social y comunicaciones. ¿A qué crees que responde este recorte? Bueno, comunicaciones, bueno, y también lo que hay que ver, aunque no representa mucho turismo. Turismo en verdad ha caído como, o sea, aparece tan chiquito, pero en turismo se ha recortado como 25% de presupuesto. O sea, eso es porque obviamente el gobierno se está dando cuenta que no tiene sentido. O sea, tú le das cuidados intensivos a alguien que sabes que puede sobrevivir, ¿no? Pero a alguien que va a cambiar, no. Entonces, en el caso de previsión o de comunicaciones, en el caso de comunicaciones creo yo que ahí sí estamos teniendo un problema. Hay que priorizar, necesitamos tener mayor conectividad. Hay muchos planes de internet, o sea, muchos planes de tener acceso a internet que se estarían quedando paralizados o se estarían viendo reducidos, pero lo que vemos es que, y previsión social también, ¿no? Es un tema que siempre tiene que manejarse, pero hay que tener en cuenta algo que probablemente el que está fuera del Ministerio de Economía y Finanzas nunca ve. Por más que tengamos muchos recursos, nuestros recursos siguen siendo escasos. No somos un país que nos sobre recursos y hay que priorizar. Y claramente la priorización está yendo por salud y educación y transporte por el empleo que genera, ¿no? Y obviamente hay sectores que tienen que tienen que disminuir, digamos, ¿no? Como recuerdo a una persona del sector público que yo conocí, que tengo mucho aprecio, siempre decía, para vestir un santo, en presupuesto tienes que desvestir otro, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, en el tema de educación y salud, bueno, tiene que haber algunos sacrificados, ¿no? Y según la priorización que ellos deben haber hecho, lleva a que se reduzca esto, pero obviamente son sectores que se van a ver afectados y que probablemente en los años futuros se puedan recuperar, ¿no? Pero es así, hay que tomar decisiones y hay que priorizar. Y hace un rato, por ejemplo, me hablabas acerca de las instituciones que ven la política monetaria del país y que habían hecho su trabajo adecuadamente a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Y eso me lleva a pensar, ¿no?, que se ha hablado mucho de sectores como salud, que van a tener el presupuesto más grande de su historia para el año 2021, ¿no? Sin embargo, pues disponer de fondos no implica saber gastarlos, ni implica gastarlos, ¿no? Esto nos lleva a otro gran problema, que es la ejecución del presupuesto. A finales de todos los años, ¿no?, siempre vemos que un importante monto del presupuesto regresa al erario público sin ser utilizado. ¿Cómo lograr una mayor eficiencia en la ejecución del gasto? ¿Y hay diferencias entre el gasto a nivel nacional, regional y municipal en ese aspecto? Mira, cuando uno revisa las cifras, más o menos se mantiene, o sea, con algunas diferencias mayores o menores, el nivel de ejecución se mantiene igual. Pero ojo,
Aquí sí yo quiero hacer una distinción bien clara entre eficiencia y eficacia, ¿no? Eficiencia es tratar de gastar bien con lo que tú tienes, poder darle lo máximo que puedas a la población o darle lo mismo al menor costo posible, ¿cierto? Y eso no necesariamente implica que yo tengo que gastarme todo el presupuesto. Y ahí hay toda una agenda desde el punto de vista de las políticas públicas vinculada a la calidad del gasto, ¿no? A mí lo que me interesa es que no es que se gaste más, sino que ese gasto realmente, uno, cubra necesidades de la población, y dos, que les permita mejorar sus niveles de vida, en el sentido de que tengan más ingresos, más acceso a servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese es el punto importante, porque siempre lo que vemos a nivel político y a nivel de la prensa, y a veces llaman muchos periodistas diciendo el ministerio tal ha ejecutado el 10% de su presupuesto, ¿no?, de inversiones. Y entonces está pésimo ese sector, pero oye, ponte a pensar, es un sector que en verdad no tiene que hacer muchas inversiones por su naturaleza, y el hecho que haya ejecutado poco no tiene que hacerlo que sea un mal gasto, puede ser que sea un buen gasto, ¿no es cierto? Y otro ejemplo, el gobierno regional de Ancash, durante muchos años, cuando estaba este señor Álvarez de gobernador o de presidente regional, en muchos años tenía los ratios más altos de ejecución del gasto, y hoy día sabemos que era por corrupción. Entonces, el hecho de que el ratio sea elevado no necesariamente garantiza que sea un gasto de calidad. Obviamente, hay que gastar porque las personas necesitan, pero el equilibrio que debemos lograr es entre eficiencia, hacerlo bien, y eficacia, hacerlo rápido, ¿no? Y esas son las dos cosas que en el Perú todavía no conversan, ¿no? A veces por hacerlo bien, etcétera, la gente se demora mucho en tomar decisiones, como ocurre ahora, porque todo el mundo, con los escándalos que hemos visto todos, hay un terror a gastar, ¿no? Porque te equivocaste en un papel, etcétera, te pueden hacer un problema. Entonces, en verdad, eso está como paralizando la ejecución del gasto. Pero como te digo, habría que mirarlo desde una perspectiva de calidad, ¿no? Y la calidad tiene que ver con acceso a servicios y mejora en la calidad de vida, ¿no? Creo que ese es el punto desde el cual hay que evaluar el gasto, y en segundo lugar la velocidad con la cual se gasta, ¿no? Yo prefiero un gobierno que gaste, o sea, no que gaste muy poco, pero que gaste poco, pero gaste bien, a uno que gaste todo el presupuesto, pero que lo esté dilapidando, ¿no? Y creo que eso es algo que es una de las grandes agendas en cuanto a lo que es el gasto. Y dos casos, por ejemplo, hay un estudio del BID reciente que dice que se podrían liberar 2 puntos del PBI si se mejora la eficiencia del gasto. Ojo, no corrupción, ¿ah? La corrupción, distintos cálculos internacionales todavía no se han hecho para el Perú, pero arrojan que está entre 10 o 15% del presupuesto público que se va en corrupción. Entonces, si fuéramos más eficientes y no hubiera corrupción, como alrededor del 15 a 20% del presupuesto se podría utilizar en darle mejores cosas a las personas. Increíble, ¿no? 1 de cada $5. Más o menos, sí, 1 de cada $5, digamos, o sea, haciendo acá estimados internacionales, más este último estudio del BID sobre eficiencia, suma las 2 y te daría como 1 de cada $5, exactamente, o 1 de cada 5 soles. Claro. Y Carlos, ¿qué reformas crees que son necesarias para mejorar la ejecución y la calidad del gasto? Bueno, para esto necesitamos hacer evaluaciones, ¿no? No se hacen evaluaciones, muy, científicas, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, científico nunca tiene un mal sentido, ahí me equivoco, pero la idea es hacer evaluaciones que estén bien diseñadas, que sean técnicas, ojo, que no son baratas, y ese es uno de los problemas, ¿no? Porque cuando dicen la evaluación cuesta tanto, dicen, uy, qué escándalo, le están dando a sus amigos para que hagan la evaluación, ¿no? Y al final, como las evaluaciones cuestan, no se hacen, y al final lo que tenemos es que estamos en una inercia de gastar mal, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y otro miedo a las evaluaciones es que se utilizan de manera política o se utiliza por la prensa de mala manera. Porque una evaluación, ¿para qué está hecha? O sea, cuando a mí me evalúan, cuando yo evalúo a un alumno en la universidad,
A mí, cuando el primer examen le va mal, digo, oye, aquí pasa algo, hay que mejorar algo, ¿no? Y te juntas, puedes hablar con él, oye, ¿qué pasa? O el mismo chico viene y conversa contigo para ver qué puede hacer para mejorar, ¿no? Entonces, para eso sirven las evaluaciones. Pero en el Perú no, si sale que mal evaluado un programa X, obviamente nadie quiere que se sepa porque el ministro va a caer, la oposición va a decir, oye, ya ven, están gastando mal, se están robando la plata, y la prensa también va a contribuir con esta idea que la población tiene, ¿no? Las evaluaciones son para mejorar. El Estado no es perfecto, el Estado tiene que ir mejorando de a pocos, ¿de acuerdo? No es que hay que exigirle al Estado hay que exigirle que lo haga bien, pero que lo haga todo perfecto desde el inicio, no. Todos están aprendiendo y las evaluaciones precisamente es lo que nos permite evaluar. Ese es un caso para el tema macro. Tema micro, por ejemplo, hay muchas cosas que tú puedes mejorar en el gasto, ¿de acuerdo? Y estoy hablando primero del gasto, después voy a hablar de los ingresos, pero en el caso de los gastos, yo he tenido experiencias en el sector público en donde, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bien sencillo, tenía que viajar en representación del país a una conferencia, pero el pasaje había que comprarlo por una agencia de viajes. Y la agencia de viajes me daba un itinerario que era horrible, decía que no podía conseguir ningún otro itinerario, y el pasaje terminaba costando, no sé, por decirte, $4,000. Y yo me metí a estas páginas que hay para comprar pasajes, y agarré y dije, oye, estoy encontrando un pasaje que cuesta el 60% o 65% de lo que cobra la agencia, y va mucho más rápido. ¿Por qué no lo pago yo con mi tarjeta de crédito ahorita y me reembolsan? No, eso no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque te vamos a dar plata a ti, ¿no? Y esto debería ser que de frente vaya el proveedor, pero digo, qué tontería, qué tontería es esto de que porque tiene que ser una empresa si... Claro, y aquí la cultura que hay es de desconfianza, ¿no? Si yo la compro con la tarjeta de crédito, capaz me quiero aprovechar del Estado, pero era obvio, el pasaje que me cobraba la agencia costaba 100, y que estaba comprando yo era 65, o sea, no había que ser mago para darse cuenta que era mucho más eficiente comprarlo con la tarjeta de crédito por internet. 1 o 2, los ministerios, todos los carros que funcionan en un ministerio tienen que abastecerse combustible en un grifo, entonces se hace una licitación, y un ministerio que queda en el centro, resulta que el grifo que ganó quedaba en el Callao, porque ofrecía el precio más barato. Entonces, ¿qué sentido tenía que cada vez que tenían que llenar el tanque, tenían que irse hasta el Callao como media hora o más de media hora y volver, ¿de acuerdo? Con lo cual se perdía tiempo y se perdía recursos. ¿Te das cuenta que en ese micromanagement o en estas medidas se puede mejorar mucho la eficiencia del gasto, ¿no? Sino que hay que ponerse a revisar y empezar a cambiar las cosas, pero a veces no se quieren cambiar por miedo, ¿no? Porque, oye, si las cambio, estás haciendo algo, capaz estás en algún trato sucio con el otro proveedor, pero no, es simplemente tratar de buscar la eficiencia, ¿no? Y eso es por el lado del gasto. Y por el lado del ingreso, básicamente lo que tenemos que hacer es un ataque de largo plazo a la informalidad, ¿no? Esto no va a cambiar la situación estructural de los ingresos mientras la informalidad disminuya. Pero aquí también quiero ser claro, en las actuales circunstancias sí podríamos aumentar el ingreso. Hay muchos profesionales que no pagan impuestos, profesionales libres, ¿no? Me cuentan a veces de médicos que dicen, oye, ¿quieres que te opere? Ya, llévame la plata en efectivo y págame antes de que yo opere, si no, no opero, ¿no? Y plata en efectivo, ¿para qué? Si uno podría hacer una transferencia y al final no dan recibos, no dan nada. Y si uno empezara a cruzar información entre los ingresos que declara una persona y las propiedades que tiene, inmediatamente empezaríamos a encontrar que habría un montón de inconsistencias y empezaríamos a hacerles seguimiento a esas personas, ¿no? O gente que alquila casas de playa y las alquila en dólares, pero las declara en soles. Entonces también ahí se está evadiendo. O sea, solo por poner dos pequeños ejemplos, o sea, hay muchos sitios en donde uno puede empezar a generar ganancias por el lado del ingreso, pero esas son soluciones de corto plazo y que van a incrementar los ingresos, van a mejorar, sí, pero la idea es que todos paguen impuestos. Tanto estas personas que no son pobres, que no están en riesgo, pero que evaden deliberadamente impuestos, pero el gran grueso de los informales es la gente
que no tiene recursos, que no tiene educación y que tiene que salir a la calle a generarse un recurso, a generarse un ingreso para el que de eso vive su familia. Y esos son los ambulantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la informalidad, creemos que es un fenómeno uniforme, pero hay distintos tipos de informales y debemos tener distintos tipos de políticas para los distintos informales de tal manera de mejorar su productividad. O sea, microempresas que empiecen a crecer, que empiecen a ser más productivas. Si son más productivas, van a poder pagar más impuestos, van a poder cubrir el costo de la formalidad. No son esas personas que se ponen a pensar, no, soy formal o soy informal y hacen un análisis costo-beneficio. No, la gran mayoría sale a la calle porque quiere generarse un ingreso porque de eso vive su familia. Entonces, ese grupo que probablemente es el mayoritario, hay que trabajar con políticas de mejoras de productividad, ¿no? Y esto quiere decir mejores procesos de producción, mejores prácticas de mercadeo, acceso al crédito, mejor gerencia, ¿no? Hay distintas cosas con las cuales se puede trabajar. Y obviamente a las personas que deberían pagar impuestos ahora y no lo están pagando, caerles con todo el peso de la ley. Si alguien le cae a uno y lo meten preso, te apuesto que atrás todo el mundo empieza a pagar impuestos, ¿no? Porque dicen, esto va en serio. Entonces, hay que trabajar en distintos frentes, creo yo, ¿no? Pero también aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque creo que hay un énfasis muy grande sobre los principales contribuyentes, las grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces, pero las grandes empresas pagan todos sus impuestos. Y si tienen una equivocación pequeña, se les pone una multa muy grande, etcétera, y eso termina yéndose al tribunal fiscal y termina en un juicio de 5 años. Porque claro, una empresa, la gente dice, las empresas le den un montón de plata al país porque lo que le está reclamando el Estado es un montón, pero a veces el Estado reclama simplemente porque son multas o por equivocaciones, ¿no? Entonces, sincerar eso ayudaría, cargarle más, aumentar la carga tributaria a los que ya son los que pagan más impuestos, no tiene sentido si ya pagaron todos sus impuestos, o sea, al final los vas a desincentivar. Lo que tienes que hacer es que los que no pagan impuestos, empresas medianas, empresas, digamos, o estos profesionales liberales, ¿no? que trabajan libres, perdón, que trabajan por cuarta categoría, paguen realmente impuestos, ¿no? Eso es lo que hay que fiscalizar. Entonces, fiscalización, digamos, focalizada en estos grupos que sí se podría identificar claramente, pero por otro lado una estrategia de largo plazo de empezar a generar mejoras de productividad para que puedan empezar a pagar impuestos. Ojo, y esto te lo digo más bien como una declaración de buena voluntad, ¿no? Porque hasta ahora no se encuentra, de toda la literatura que he visto, cuál es la receta para terminar con la informalidad, ¿no? No existe una receta mágica, y creo que en esto cada país tiene que ir probando medidas, tiene que ir adaptando medidas que sean consistentes con su realidad y ir a prueba y error. Te puedes equivocar, entonces cambias de política y sigues para adelante, pero que haya un propósito de seguir adelante tratando de disminuir la informalidad y de incrementar la base tributaria. Aprovecho para decirle al público que nos pueden dejar sus preguntas a manera de comentarios y nosotros se las transmitiremos a Carlos finalizando la entrevista. Carlos, en el 2019 el Perú registró un déficit fiscal de 1.5% de PBI, ¿no? Ahora suena súper bajo, ¿no? Porque debido al impacto del coronavirus se estima que este año terminaremos con un déficit del orden de alrededor del 10.7% del PBI. ¿Qué significa esto para las finanzas públicas del país? ¿Cómo se compara, digamos, este nivel con el resto de Latinoamérica? ¿Y hay un aumento similar en nuestros vecinos? Hay un aumento, pero el nuestro es mayor, ¿no? Porque obviamente la cuarentena fue muy fuerte y hizo que cayeran fuertemente los ingresos. Por otro lado, el Perú tuvo la audacia de hacer uno de los paquetes de estímulo económico más grandes. Se estima que es hasta 17 puntos del PBI lo que se han inyectado en la economía, entre las garantías para los créditos, entre los bonos, los mayores gastos para salud, todos los gastos que se han hecho. Eso ha generado que haya este tipo de situación donde tenemos un déficit grande. Ahora, lo que quiero mencionar que en la legislación peruana tenemos lo que se denominan las reglas fiscales. Y las reglas fiscales son límites que se ponen a varias
variables fiscales, valga la redundancia, pero una de ellas es el déficit fiscal. El déficit fiscal por ley no puede ser mayor al 1%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? En 2017, acuérdate, tuvimos fenómeno del Niño y tuvimos un déficit que estuvo en alrededor de 3.5%. Entonces, cuando tienes un déficit que es mayor que la regla fiscal, obviamente tú tienes que ir al Congreso y decir al Congreso, oye, mira, hay una emergencia, no voy a poder cumplir con el 1% y el Congreso te autoriza. Y el Congreso obviamente te va a autorizar porque hay una emergencia, porque tienes que gastar más. Porque si no te autoriza, el Estado diría, bueno, no puedo gastar más, no puedo tener un déficit muy grande, entonces se quedarían cruzados de brazos. Pero lo que ocurre después es que en el marco macroeconómico multianual, que es la herramienta que se utiliza para hacer las proyecciones macro de los próximos 4 años, allí se tiene que incluir una declaración de política fiscal y lo que se denomina un plan de consolidación fiscal. Es decir, si la regla es que sea 1% y ahora es 10.7%, ¿cómo vas a hacer para regresar al 1%? ¿No es cierto? Y eso es lo que, cuando uno revisa las medidas para los próximos años, no se prevé que haya cambios en impuestos durante el 2020 ni el 2021, ¿no? Y de hecho esto me llama que muchos amigos del sector privado me llamaban y decían, oye, van a subir los impuestos. ¿Y dónde sacó esa idea, no? No es que el hueco fiscal es tan grande que la única forma es aumentar los impuestos. No, lo que va a ocurrir es que nos vamos a endeudar bastante este año y también nos vamos a endeudar el próximo año. Pero lo que sí está anunciado es que a partir del 2022 bueno, el 2022 vamos a tener otro gobierno, pero digamos, si se mantiene la política fiscal, el 2022 sí tiene que haber un incremento de ingresos de manera estructural, es decir, que se incrementen para siempre. Y eso implica trabajar con la informalidad por un lado y dos, a lo mejor, no estoy diciendo que necesariamente tenga que ocurrir, capaz subir algún impuesto, ¿no es cierto? Uno podría subir el IGB en 1%, no sé, pequeños gastos o pequeños impuestos que uno podría subir, pero también hay otro punto. En el Perú hay bastantes exoneraciones tributarias. Hay muchos productos que no pagan impuesto cuando se venden, ¿no? Y uno podría ver que, por ejemplo, los colegios no cobran IGB por la pensión. Los intereses que uno recibe por los depósitos que tiene en el banco tampoco pagan impuestos, ¿no? Y así por el estilo hay varias exoneraciones tributarias que si se eliminan podrían elevar la recaudación. Entonces, lo que se va a requerir es una revisión de todas las exoneraciones que técnicamente reciben el nombre de gasto tributario, pero revisar las exoneraciones por un lado y probablemente por el otro lado, probablemente algún incremento de impuestos, pequeño, pero que ayude a mejorar, porque es como, oye, hoy día yo me estoy endeudando fuertemente para poder mantener la actividad económica. De hecho, el presupuesto no está cayendo, está aumentando ligeramente, pero en algún momento no podemos seguir endeudándonos para siempre. En algún momento tenemos que empezar a pagar la deuda. Por eso se espera que a partir del 2022 el stock de deuda empiece a reducirse nuevamente, ¿no? Porque este año, pero hasta el 2019, el ratio deuda-PBI era alrededor del 27%, ¿no? Y este año se espera que suba hasta 35, 37%, ¿no? O sea, va a ser fuerte, dependiendo del déficit, se va a tener que financiar con deuda. Y el 2021, que todavía la recaudación no va a aumentar, todavía la deuda va a crecer más, probablemente por encima del 40%. ¿Qué es un ratio? Ojo, ¿qué es un ratio? Pues uno 40% del PBI, pero el año 2000 el Perú tenía un ratio de más del 50% y lo ha ido reduciendo y es uno de los países menos endeudados de la región y del mundo. Entonces, tenemos espacio para que la deuda crezca, pero tampoco eso quiere decir que permanentemente vamos a tener que estar endeudándonos porque eso nos llevaría a niveles que son insostenibles. Entonces, eso va a tener que llevar a que nuevamente disminuya. Y esto nos lleva a las dos agendas que te he mencionado. Por un lado, la mejora en la eficiencia del gasto y por otro lado el incremento de la recaudación, ¿no? Esos son dos cosas que van de la mano y eso también nos lleva a la revisión de las exoneraciones y de distintos gastos que realiza el gobierno, ¿no? Eso creo que es importante, pero la tarea no va a ser fácil porque si subes impuestos puedes afectar la inversión y si afectas la inversión afectas el crecimiento. Entonces, en verdad, cuando uno revisa la historia del Perú, la tributación es bastante sensible a el crecimiento de la economía.
no los economistas diríamos la elasticidad es alta. Si crece el PBI en 5%, la recaudación crece en más del 5%, ¿no? Y cuando cae también cae mucho más, ¿no es cierto? Entonces es bastante sensible la recaudación. Y por tanto, lo que debemos buscar es generar estas condiciones para que la economía se reactive, y al reactivarse la recaudación se va a poder incrementar nuevamente. Ojalá que ocurra rápido. Los estimados, digamos, moderados, nos dirían que recién finales del 2022, inicio del 2023, volveríamos a niveles prepandemia, ¿no? O sea, esto va a tomar tiempo. Quisiera ser más optimista y decir, no, algunos dicen, el primer semestre del 2021 ya nos recuperamos. No va a ser así, va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Algunos son más pesimistas y se va más allá, pero yo diría que fin del 2022, inicio del 2023, volveríamos a lo que teníamos antes del COVID. Y Carlos, tú mencionabas el marco económico multianual, ¿no? Y durante la presentación del marco económico multianual, después de, esta caída histórica que vamos a tener en el PBI 2020, la ministra Alba indicó que se espera un rebote de alrededor de 2 dígitos para la economía peruana en 2021, ¿no? ¿Consideras que esta perspectiva es realista? ¿Y cómo podría impactar un menor crecimiento económico en el déficit fiscal y en el presupuesto? Bueno, obviamente, sí. Bueno, en general, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, sí, yo creo que peca de optimista, ¿no? Yo te diría que, o sea, ¿es posible que ocurra? Sí, es posible. Dentro de todo esto, que no hay que jugarle una cifra, pero yo diría que el crecimiento el próximo año podría estar entre 6 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, 10 sería el estimado optimista que tiene el MEF, y ojalá todo nos fuera bien, o sea, de corazón lo quisiera como peruano, pero mirando los datos y un poco ya pensando más, probablemente va a haber un rebote estadístico después de la caída que hemos tenido, obviamente, que se planea que va a caer el PIB en 12%, va a haber un rebote, pero el rebote estaría entre 6 como mínimo y 10 como máximo, ¿no? Entonces, el estimado del MEF sería el más optimista. No es imposible llegar ahí, ¿de acuerdo? Pero si se dan una serie de cosas, pero la principal nube o interrogante que hay es las elecciones, y siempre en año de elecciones la inversión y el gasto se retraen, ¿no? Tratando de ver, oye, cómo es el panorama, cómo se define el panorama para yo poder tomar decisiones de inversión y de consumo. Y bueno, para finalizar, antes de las preguntas del público y entrando más justamente a temas de coyuntura política y elecciones, ¿cómo crees que el comportamiento, ¿no?, de este Congreso, llámese leyes económicas, que han sido algunas declaradas inconstitucionales, mociones de censura, intentos de vacancia, ¿no?, podría afectar las perspectivas económicas de nuestro país en un futuro cercano? O sea, fuertemente, ¿no? Hoy día ya como que a nivel internacional, cuando a un inversionista que quiere entrar a América Latina, le preguntan, oye, ¿qué opciones hay en América Latina? Le dicen, de Perú, espérate que pase el 2021, etcétera, porque hay mucho ruido político. La gran duda que hay desde el punto de vista económico y el impacto que tiene la política en la economía, digamos, es si ahora están jugando a tratar de ser electos y tener una feria populista, porque el periodo que tienen es solamente de un poquito más de un año. Entonces están en una feria populista, en una guerra de guerrillas contra el Ejecutivo, pero cuando alguien se sube al caballo del Ejecutivo y tiene que tomar decisiones y ver toda la perspectiva, la visión cambia totalmente, ¿no? Hay que cumplir con ciertos compromisos, y no solo los compromisos, sino que hay que mantener y mirar el Perú de largo plazo. Porque algo que podría ocurrir, y pensemos, por ejemplo, en el primer gobierno del presidente García, es el primer año hubo farra, todo el mundo estuvo feliz, el PBI creció, y después tuvimos la peor hiperinflación de la historia, lo cual hasta ahora, por lo menos yo la viví, yo me acuerdo, yo trato que mis alumnos no se olviden de eso, de que podemos volver rápidamente a deteriorar nuestras cuentas fiscales y tener problemas de inflación alta. Entonces, es algo que puede ocurrir, o sea, pero dada esa experiencia, yo no creo que nadie quiera subirse al caballo y generar esta inestabilidad que le duraría poco, porque antes de que termine el mandato el Perú entraría en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Ese es digamos, lo sensato. Ahora, con las ofertas que están habiendo, y también depende del electorado que evalúe estas propuestas, podría ser pues que entre también un gobierno desbocado, y que empiece a
hacer medidas populistas y va a ocurrir lo que te digo, ¿no? Entonces, esas son la gran incógnita es eso. Yo quisiera pensar que es lo primero, ¿no? Ahora estoy ganándome espacio para ganar, pero una vez que me suba el caballo, no. Tengo que mantener la estabilidad macroeconómica, tengo que atender la salud, tengo que atender la educación, tengo que mirar las finanzas públicas con responsabilidad, ¿no? Eso es lo que quisiera que ocurra. Y digamos, si el electorado desde el electorado vamos a tener que ser bastante críticos con el accionar en estos tiempos y lo que implica cada una de las decisiones que se están tomando para meditar el voto el próximo año, ¿no? Y creo que allí la academia tiene bastante que aportar, en el sentido que, sin sesgo, sino simplemente, oye, mira, si haces A te cuesta tanto, si haces B te cuesta tanto, y estos son los efectos que van a tener en el largo plazo. Los números no tienen ideología, ¿no? Los números son simplemente los números de los costos y los beneficios que pueden ocurrir. Entonces, creo que aportando esa evidencia o ese costo y que lo haga alguien independiente, porque si lo hace el MEF, van a decir, no, el MEF, claro, obviamente siempre va a decir que va a perder un montón de plata. Si lo hace un gremio, también van a decir, no, el gremio también está tratando de salvaguardar sus intereses. Y creo que ahí así a la academia nos toca digamos, más proactivos en este tipo de análisis. Carlos, tenemos 2 preguntas del público. Ya como pregunta, ¿cuál es tu postura respecto a la implementación del sistema de presupuesto por resultados PPR en el país? ¿Consideras que la herramienta ha contribuido al objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia en el gasto público? A ver, esa es muy buena pregunta, porque esta estrategia empezó el año 2009 a ejecutarse en el Perú con planes con programas presupuestarios, como se les llama. Hoy día, estaba sacando el cálculo la otra vez, como el 60% del presupuesto se maneja con estos planes, pero estos planes tienen un punto importante, que es el de hacer evaluaciones, que es lo que te mencionaba. Porque el presupuesto por resultados es, yo te doy plata si tú, como operador del Estado, logras que mejore la calidad de vida de la gente. Y si no lo haces, no te doy más presupuesto, ¿no es cierto? Esa es básicamente la idea, premiar a los que son buenos y a los que no son buenos, mejorarlos, ver qué les falta para poder desarrollarse con eficiencia. Pero presupuesto por resultados, al final creo yo, de lo que voy viendo, se está convirtiendo en un ejercicio más burocrático que en una herramienta para mejorar la gestión del Estado. Se habla mucho de la gestión por resultados, que es algo más amplio, ¿no? Porque el presupuesto por resultados es una etapa de la gestión por resultados que la gestión implica planificación, presupuesto, la ejecución y después el monitoreo, ¿no? Que es lo que tiene que plantearse. Entonces, la estrategia creo que tiene resultados mixtos y en verdad debería no convertirse en un ejercicio burocrático en donde los distintos ministerios o las distintas instituciones que están en cada programa le presentan al Ministerio de Economía algo y el Ministerio de Economía solo hace check, sino que hay que evaluar la calidad, ¿no? Y entonces se hacen algunas evaluaciones, pero evaluaciones mucho más rigurosas todavía falta por hacer para ver si está funcionando o no esta estrategia de presupuesto por resultados. Perfecto. Y finalmente nos pregunta Francesca, claves para reducir el déficit fiscal. Bueno, lo que he mencionado previamente, ¿no? Uno, mejorar la recaudación, hacer que efectivamente haya una mejor fiscalización y que todo el mundo pague lo que tenga que pagar. Aquí todos recibimos servicios y todos tenemos que pagar. Los más pobres definitivamente no, pero en la medida que vamos teniendo ingresos también tenemos que colaborar con el país, ¿no? El país somos todos nosotros y tenemos que colaborar. Y también ahí una clave podría ser, por ejemplo, este impuesto a la renta a las personas naturales. Siempre es una propuesta que trato de impulsar. Lo recauda la SUNAT, ¿de acuerdo? Perfecto, y eso va a una caja única. Acá, todo lo que recauda la SUNAT va a una caja única que maneja el MEF y el MEF ya ve cómo lo gasta. ¿Por qué no hacer algo en donde, decirle a los gobiernos regionales, si tú logras que el impuesto a la renta de las personas naturales, no de las empresas, de las personas naturales, ¿no? Aumente, la mitad de ese aumento va para ti, ¿de acuerdo? Con lo cual yo tendría fiscalizadores, porque quien está más cerca de la gente sabe dónde están los evasores, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otro tema que podría permitir aumentar la recaudación y, sobre todo,
Otro de los, bueno, el cáncer de la economía peruana es la informalidad, hay que disminuirla, pero digamos la enfermedad grave que sí la podemos sanar es la corrupción, ¿no? La corrupción y la ineficiencia, en donde la ineficiencia pasa por desarrollar capacidades en los funcionarios públicos y hacer una serie de reformas, pero en corrupción también, ¿no? Cuanto más haya, digamos, una lucha contra la corrupción que no sea obstaculizadora de realizar gastos, eso va a liberar recursos. La idea debe ser, a partir de ahora, hacer más con lo mismo. Si yo tengo un presupuesto, pero elimino corrupción y mejor eficiencia, voy a poder cubrir más, voy a poder hacer más. Entonces, esos dos caminos, el revisar exoneraciones, el implementar la fiscalización de los impuestos y el disminuir la informalidad para que todos paguen, y por el lado del gasto, mejorar la eficiencia y reducir, porque eliminar, no sé, históricamente me he puesto a leer y en todos los imperios, en todo, desde que la humanidad existe, siempre ha habido corrupción, pero minimizar la corrupción, idealmente eliminarla, nos liberaría muchos recursos. Listo. Muchas gracias, Carlos, por esta amplia y edificante entrevista. Invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales, el CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y estén atentos que próximamente estaremos con más contenido. Muchas gracias, Carlos. No, gracias, José Ignacio, por la invitación.